Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a compartir diversas ideas para celebrar el Día del Padre en nuestras clases. Antes de empezar, no te olvides darle like al video, suscribirte al canal y posteriormente compartir el video. ¡Comenzamos! Vamos a enfocarnos en 3 puntos importantes. El primero será las experiencias de aprendizaje que podemos proponer a fin de reforzar nuestros vínculos familiares por el Día del Padre. Segundo, las actividades que podemos proponer en esta semana de celebración al Día del Padre. Y el tercer punto es el día central. ¿Qué podemos realizar en el día central para que sea más efectivo, más dinámico y no presentaciones clásicas y aburridas, sino de manera diferente? Muy bien, entonces vamos a empezar por las experiencias de aprendizaje. En el caso de las experiencias de aprendizaje, tú puedes adaptar una experiencia de aprendizaje que hayas propuesto con anterioridad y tomar en cuenta las competencias, el aprendizaje que deseas lograr y el propósito que quieres. Siempre toma en cuenta el propósito. Por ejemplo, mi propósito es reforzar los vínculos familiares a fin de reconocer la labor del padre en nuestro hogar. Ok, eso es muy importante, ese es mi propósito. Ahora, ¿qué aprendizajes deseo lograr o que logre el estudiante? Eso es importante, ahí me llevan mis competencias. Entonces, algo importante que puedo trabajar, por ejemplo, en el área de arte y cultura, es el retrato. Es un conocimiento realmente importante, además va de la mano a reconocer a una persona, en este caso el retrato del papá. ¿Te das cuenta? Aquí te voy a dejar un enlace donde desarrollo una experiencia de aprendizaje que tiene que ver con el retrato. ¿Cuál sería mi propósito? Apreciar retratos costumbristas, fíjate, apreciar retratos costumbristas a fin de inspirarnos a crear el retrato de papá para reforzar nuestros vínculos familiares. Eso es excelente. Entonces, esta experiencia de aprendizaje que se propone y que tú puedes observar, esa experiencia de aprendizaje tiene el fin, el propósito de reforzar la valía del estudiante, su autoestima, pero se puede adaptar inclusive también a reforzar los vínculos familiares y reconocer la labor de papá. Otra alternativa que podemos realizar para plantear una experiencia de aprendizaje puede ser un juego que podamos poner en práctica en casa para reforzar alternativas de recreación, ya que a veces estamos con el celular y no conversamos mucho con nuestros papás, con nuestros hermanos, etc. Entonces eso sería una interesante alternativa. Ahora, aquí también te voy a dejar un enlace donde puedes observar diversas actividades que en conjunto forman una experiencia de aprendizaje que tiene que ver con creación, con crear un juego artístico. Puedes utilizar un lenguaje, por ejemplo, la danza. Entonces puedes utilizar la danza. Yo quiero que los estudiantes conozcan la danza y a partir de todo ese conocimiento que lo coloquen en un juego. Puede ser un juego de mesa o un juego que requiera movimientos como el twister adaptado, por ejemplo. Eso es muy interesante y los chicos van presentando sus proyectos. Y ahora, el producto no solamente es el juego que ellos crean, donde van a colocar todo lo que han aprendido de la danza, sino también la fotografía o el video donde ellos se graben en casa jugando con su papá el día domingo, por ejemplo, el día central, el día de la celebración, o el juego de mesa, compartiendo en casa con la familia. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, se puede plantear una experiencia de aprendizaje que proponga la creación de un juego artístico, sí, y que incluya todos los conocimientos o todo el aprendizaje que deseo que el estudiante tenga, claro que sí. Entonces, el propósito sería apreciar la danza y conocer su folclore y crear un juego artístico que me permita encontrar alternativas de recreación. Entonces, ¿se puede adaptar? ¿Se puede mejorar? Sí, claro que sí, en eso estamos. Ahora, es importante tomar en cuenta que para elaborar un juego de mesa no necesariamente puede ser en el área de arte. Puedes elaborar un juego, por ejemplo, dinámico o en educación física, por ejemplo, un juego que permita la recreación del estudiante y que pueda replicarlo en casa, ¿verdad? Que pueda grabarse utilizando este juego, ya que lo ha aprendido en casa, ya que lo ha aprendido en clase. Eso es muy interesante. Ahora, puedes plantear también en el área de sociales, por ejemplo, puedes plantear el juego de la historia de la República, por ejemplo, el proceso republicano. Entonces, si tú quieres que el estudiante tenga ese aprendizaje, puedes plantear un juego donde coloque toda esta temática y a la vez lo practique en casa.
y lo comparta con sus familiares. ¿Ves? Te das cuenta que sí se puede adaptar en cualquier área. En el área de matemática, por ejemplo, el monopolio, que lleva mucho lo que es la matemática, los cálculos, cuánto me costaría esto, cuánto tengo. Entonces, eso es muy interesante de que tú puedas abrirte a experimentar, ya que puedas utilizar estas ideas en tus clases. Así que la idea de plantear una experiencia de aprendizaje relacionada al Día del Padre y que refuerce los vínculos familiares es muy interesante, así que no te preocupes si es que esa experiencia dura mucho más, 3 semanas. Siempre es importante 3, 4 semanas o las que tú plantees que refuerce los vínculos familiares. Es una experiencia de aprendizaje muy interesante, así que no dejes de realizarlo. Segundo punto, las actividades. En esta semana podemos incluir el Día del Padre en nuestras actividades sin dejar de lado nuestra planificación, nuestra experiencia de aprendizaje. Toma el siguiente ejemplo. Estamos realizando la fotografía. Estamos realizando como lenguaje artístico en estas 5 o 6 semanas, de acuerdo a nuestra unidad, la fotografía, artes visuales. Entonces, nosotros ya hemos planteado diversas actividades a realizar, pero podemos modificar una. Por ejemplo, podemos incluir un collage de fotos, de fotografías, donde se enmarque la labor de papá, por ejemplo, o los días más importantes de papá. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vamos viendo cómo el estudiante utiliza la fotografía, va practicando. Y hemos planteado una actividad que tiene relación con el Día del Padre. Claro que sí, a fin de reconocer su labor. Eso es importante. Por ejemplo, en matemática puedes plantear lo que son problemas matemáticos, por ejemplo, los ingresos en casa, el presupuesto del hogar que tiene que ver con la labor de papá. Las compras que realiza papá, por ejemplo, para la semana en el hogar o para el mes en el hogar, ¿verdad? Todo eso es importante. En física, por ejemplo, de ciencias, puedes plantear diversas actividades. Si estás realizando el MRU o MRV, puedes plantear, por ejemplo, papá, ¿cuánto demora en llegar a su trabajo desde su automóvil a diferencia de si toma el transporte público? Entonces puedes plantear, tienes la misma distancia, el tiempo cuánto va a variar, ¿verdad? Si la velocidad del automóvil de papá es tal y la del autobús es tal. Entonces puedes plantear diversos ejercicios utilizando la cinemática y que el estudiante pueda también ver el protagonismo de su papá. Aparte que estamos en la semana festiva, va a tomar más atención a los ejercicios que tú estás proponiendo. En inglés, por ejemplo, puedes plantear diversas frases que se utilizan el Día de Papá o buscar un audio o un video que hable sobre una historia de papá o cómo se celebra en Estados Unidos el Día del Padre, todo en inglés, y los chicos van escuchando, van conociendo frases de ese día, del Día Central de Papá, o relacionado a todos los objetos que utiliza papá, o palabras en inglés, todo lo relacionado a papá, o una canción relacionada al Día del Padre que hable de esta temática en inglés y los chicos puedan ir conociendo palabras, qué se expresa, qué es lo que está diciendo. Entonces, podemos adaptar nuestras actividades a ese día festivo sin salirnos de nuestra planificación. Número 3, el día central de presentación de papá, el día central de festividad que realizamos mayormente los días viernes en nuestras instituciones educativas. Es importante tomar en cuenta que tiene que ser dinámico, diferente, que involucre la participación de los estudiantes. No que sea un día para que los estudiantes se puedan permitir faltar, sino que estén motivados a participar. Para eso, y como comisión del Día del Padre, tienes que prepararte. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es tu planificación. En tu planificación tienes que evaluar puntos importantes. Por ejemplo, la invitación a quienes se van a presentar ese día. La invitación, qué es lo que quieres realizar, la visión de lo que quieres realizar y a quiénes vas a invitar. Posteriormente también tienes que enfocarte en el cronograma de actividades que vas a realizar, en los permisos que vas a solicitar, en la decoración, en las invitaciones posteriores a los padres y a los padres profesores también. Te voy a explicar un poco de cómo hice mi planificación para generar más ideas. Fíjate, en la planificación planteamos lo siguiente. Queremos que sea significativo. Para eso, como punto principal, fue la invitación a las personas que van a hacer que sea significativo, es decir, a los estudiantes, porque ellos son los protagonistas, son ellos
quienes se van a presentar. Entonces hicimos una invitación para un casting. Elaboramos un casting para que los estudiantes puedan presentar sus números artísticos y así motivarlos a la presentación del Día del Padre. También puedes agregar este plus que agregué yo. Se acercan los Juegos Florales, es decir, los concursos nacionales artísticos, ¿verdad? Entonces, lo que hice fue elaborar una estrategia. Dije, primera presentación va a ser para el Día del Padre. Luego yo voy a escoger, es como un concurso para mi área también, para el área de arte, para ver cómo se enfrentan al público. A los estudiantes más destacados se les llevará a los Juegos Florales. Siempre se les anima, se les motiva. Entonces, primero, en mi planificación planteamos una invitación para el casting. Se compartió en el grupo de WhatsApp y también se le dijo al auxiliar que pase la voz a todos los estudiantes. Se pasaba la voz como docentes independientes, también chicos participan en el casting a realizar tal día. Se hizo la invitación. Se hizo la invitación en el programa Canvas. Se le pasó un audio también a los grupos de WhatsApp. Excelente, los estudiantes se presentaron ese día. Fue muy maravilloso ver qué talento tienen y con quiénes contamos. Entonces, se realizó eso para saber con qué números artísticos estamos contando. Ahora, para realizar esta invitación tomamos en cuenta todos los lenguajes artísticos y expresiones artísticas. Por ejemplo, también la decoración, las manualidades. Hay chicos que les encanta hacer letras, tocar instrumentos musicales, todo, para que ellos se puedan expresar. Muy bien, ya sabemos entonces con quién estamos trabajando. Ahora es importante tener en cuenta el cronograma de actividades. Para eso, vamos a tomar en cuenta qué voy a realizar con los estudiantes que ya han salido seleccionados. Es decir, a todos se le tomó en cuenta. En el casting se hizo solamente el número de presentación, el número de orden. Y se le hizo ese número de orden a fin de reforzar el interés del estudiante. Tú te presentaste, pero mira, fíjate, hay otros estudiantes que han sacado, están un poquito más arriba. Esfuérzate más, tú puedes lograrlo. Acompáñalo, motívalo a qué puntos debe mejorar, a qué puntos ha logrado, ¿verdad? Y con qué herramientas puede trabajar para mejorar su presentación escénica, su presentación artística. Muy bien, ahora nos enfocamos en el cronograma de actividades. Ya sé con quién voy a trabajar, qué números artísticos tengo, ¿verdad? Ahora lo que voy a enfocar entonces es el reforzar mis actividades con los estudiantes, pedirle al grupo la música, el tiempo de duración de la presentación. Yo tengo que hacer mi cronograma de actividades de eso, a fin de hacer posteriormente mi programa de presentación del día central. Entonces mi cronograma de actividades será, ok, voy a dividir a todas las personas que salieron del casting, porque salió dibujo, pintura, canto, baile, decoración. Entonces, ¿cómo los divido? Ahí viene mi cronograma de actividades que he planteado y ahí también yo voy a pedir en mi primera reunión con los chicos que han ganado, con los chicos ganadores para la primera presentación del Día del Padre. Entonces nos reunimos, le pedimos toda la música, el tiempo de duración, hablamos sobre lo importante que es la forma como van a venir vestidos, reforzamos y pedimos los permisos necesarios, pueden practicar en la institución educativa para que refuercen su presentación, etc. Siempre motivarlos. Muy bien, ahora sí. Se le motivó al estudiante y ahora nos toca hacer nuestro cronograma de actividades, la división. Tenemos el grupo dibujo y pintura, esto es excelente. Nosotros en la institución educativa tenemos balcones grandes y muy visibles. La escuela no es tan grande, entonces tenemos el estrado y los balcones a los costados. Excelente, entonces lo que hemos hecho es dividir a los estudiantes dibujo y pintura para que ellos hagan sus presentaciones. Entonces le dimos la temática. La temática del dibujo y de la pintura va a ser el Día del Padre. Le dimos nosotros algunos materiales, 2 papelotes y en el caso de pintura, cartulinas. Entonces se les dio los materiales, se les dio la pintura y se les dio los plumones. Ahora, se ha dividido a los estudiantes, se ha dividido en los balcones, se ha dividido dibujo, pintura, letras, que van a ser unas frases, para que no estén todos los dibujos pegados, pero que sean grandes y que se logren visualizar. Y así también va a ser la exposición de los trabajos de los chicos, ¿verdad? Entonces se va a hacer grande la exposición en los balcones, de tal manera que los papás puedan ingresar y puedan sentirse en un ambiente ameno, que se ha trabajado el Día del Padre y que se le está celebrando con frases, con dibujos grandes, con pinturas que vienen a hablar sobre el día festivo del Padre. Muy bien, ahora decoración, vamos a hacer una decoración. En esta decoración han venido estudiantes al casting a presentarse con lo que saben hacer, armar globos, letras bonitas, etc.
Entonces, en una parte del balcón se les da espacio a ellos para que puedan hacer letras con mensajes alusivos al Día del Padre, pero mensajes llamativos, con todo lo que ellos saben realizar, con todas estas técnicas bonitas que saben realizar. Ahora, al otro grupo de decoración se le encargó hacer, por ejemplo, diversos materiales como globos, un arco de globos, para que puedan dar la bienvenida a los papás, que ese es su mensaje de ellos, ese es su plus. Entonces se le motiva al estudiante a hacer una excelente decoración. En el estrado central una corbata grande con un arco de globos o mensajes. Entonces todo eso es importante, generar ideas y si es posible darle los materiales a los estudiantes. Ahora, ya tenemos al grupo de decoración y al grupo pintura y dibujo, que también va a ser en parte también la decoración y la ambientación, ¿verdad? Ahora, nos toca dividir a los chicos en secuencias, el grupo de canto, de instrumento musical y de baile. Eso lo vamos a realizar de una manera más cercana cuando realicemos el programa. De todos los que son miembros de lo que es la comisión del Día del Padre, entonces vamos a pedir apoyo a un docente para que se encargue del compartir. Ahora, se ha pedido un presupuesto y se va a realizar una comida sencilla, un compartir bonito. Lo importante es que se realice un presupuesto para agasajar a los padres, maestros de nuestra institución educativa. Ahora sí, es momento de realizar nuestra invitación. Para este caso vamos a utilizar el programa Canva, que es un programa editor para poder realizar nuestras invitaciones. En este caso son invitaciones para los estudiantes para que inviten a sus padres o a sus madres también, y invitación especial también para los padres maestros que van a tener un agasajo especial también en la institución educativa. Entonces, 2 invitaciones que hemos realizado. Es momento de realizar nuestro programa. ¿Te acuerdas que cuando se realizó el casting y a los ganadores se le pidió lo que es la duración de su música? ¿Cuál va a ser? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y ahora nos toca poner el programa. ¿Qué momento inicia uno? ¿Qué momento es el otro? Y también para realizar el programa tenemos que tomar en cuenta quién va a animar. Y esa animación tiene que ser didáctica, divertida, que permita que los estudiantes en esos espacios donde hay el cambio de un número a otro número se puedan despertar, divertir, plantear dinámicas arriba, abajo, vuelta, lo que son los lemas de cada o frases o arengas de cada una de las secciones de los salones, a ver qué grupo está más despierto, o retrocedamos, caminamos, plantear retos, ¿verdad? O contar alguna anécdota de los estudiantes también, que es importante, interesante, y hacer que ellos se sientan contentos. Entonces, la presentación tiene que ver con la persona que va a animar, con también el desfile que se va a realizar si tenemos escolta, para lo que es pedir el permiso, que se llama Estado Mayor también a nuestro director, la animación, la presentación de los números, todo tiene que estar en el programa y tiene que haber una secuencia. Para eso te sugiero que tengas todo descargado y que hayas probado un día anterior todo el equipo técnico, la prueba técnica, todo el equipo, el parlante, el micrófono, todo lo que vas a utilizar. Entonces es importante tener el programa y probar los equipos. Muy bien, entonces ya tenemos casi todo. Ahora nos faltan los permisos. Para eso, para los permisos, para el informe técnico, para el informe de todo lo que se va a realizar, es importante presentar al director un informe general. Ese informe general nos va a permitir a nosotros como comisión decir todo lo que hemos realizado y todo lo que se pretende realizar. Recuerda tomar todas estas orientaciones en cuenta para que puedas realizar una correcta presentación. Muchas gracias por ver.